La clase de hoy, como hemos visto, vamos a hablar sobre lo que son creencias alimentarias, ¿no? Vamos a conversar un poquito, somos lo que comemos, significado de los alimentos, saberes dietéticos. Ya ustedes eh, me lo van a compartir un poquito más al momento de la práctica. Espérenme un segundito. Abrí el archivo. Está bien. Ya está. Muy bien, entonces, eh, primero quisiera que me comenten si ustedes conocen alguna creencia alimentaria. Algo que han escuchado, que tienen que comer esto porque es bueno para algo. Por el chat, por acá, me pueden compartir algún comentario que hayan escuchado en relación a alguna preparación o de repente algún alimento. Tomar agua con limón tibio en las mañanas para perder grasa. Muy bien. Tomar agua con limón, que debes comer zanahoria para la vista. Ok. La sangrecita para la anemia. Muy bien. Ok. Son algunos recomendaciones que se empiezan a decir por mercados, la amiga de la amiga, ¿no? Y entonces hay algunas que tienen una ascendencia eh, cultural, ¿no? Porque la abuela de la abuela lo decía y entonces al día de hoy no saben por qué, pero así se tiene que hacer, ¿no? Y hay otras que se fueron respaldándose, ¿no? Según algunas personas, entre comillas, conocedoras y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas el día de hoy que en redes sociales empiezan a decir muchas cosas sin base científica y simplemente lo dicen por repetir y todo lo demás. Que los pescados grandes tienen trazas de mercurio, deberías decir, porque ese es magnesio. O me has querido decir magnesio, no sé. El camote para el pelo. Muy bien. Vamos a ver en todo caso un videíto. Ahí está, Juan Diego. Ese sí es mercurio. Vamos a ver este videíto. La gente cuando va a hacer dieta, lo primero que Ustedes saben que siempre hay estos espacios en los cuales van ciertas personas a exponer algún tema en concreto, ¿no? Y en este caso justamente era sobre mitos y verdades sobre la alimentación. Vamos a escucharlo un momentito. La gente cuando va a hacer dieta, lo primero que piensa es lo que no va a comer. No más pan, no más dulces, no más postres, pastas cada 15 días, asado, un fin de por medio. Estos alimentos no engordan. Lo que engorda es la forma desmedida y desordenada en que los consumimos. Por eso hoy quiero nombrarles 3 aspectos claves para tener una buena alimentación. El primero es la conciencia. Una vez una profesora me dijo, la toma de conciencia es secundaria a la actividad cerebral. Y con actividad cerebral, perdón a los expertos en el tema, me refiero a nuestro inconsciente, nuestros deseos, nuestras creencias. Entonces, si la toma de conciencia es secundaria a nuestros deseos, nunca elegiríamos un alimento que no quisiéramos comer, sino al contrario, el que más nos gusta. Y posterior a esto, somos conscientes de con qué nos estamos alimentando, de qué estamos comiendo y en qué cantidad. Un buen dato es no ir al súper con hambre, porque cuando tenemos hambre no es hambre de manzana, es hambre de todo, es hambre voraz y de lo más calórico. Y el deseo se vuelve inamovible a ese o a esos alimentos que quisiéramos comer. Siempre lo prohibido ha sido lo más tentador, ¿o no? El que hace dieta y se restringe las comidas rápidas está constantemente pensando en pizzas. Ve, sueña, huele una fugaza con doble queso. Entonces, volviendo al tema, ¿somos realmente capaces de decir pizza? No, gracias, prefiero una Waldorf.
Imposible, ¿no? El segundo aspecto es la práctica. A comer, como todo proceso en la vida, se aprende. Y en este caso, y en muchos casos, que me incluyo, se reaprende. Debemos aprender a comer en estación. ¿Qué quiere decir esto? Comer los alimentos que han sido cosechados en esa época. Esto que nos va a garantizar un control y un equilibrio en nuestro peso y por ende un goce en nuestra salud. ¿Por qué? Porque los alimentos cosechados propios de su época son los alimentos más naturales, son los alimentos más ricos en nutrientes y no están tratados químicamente para subsistir en el tiempo. Es decir, no están adicionados con calorías innecesarias para nuestro cuerpo. O es normal ver frutillas todo el año, o es normal ver tomates en invierno y verano. Entonces, este mecanismo llevado a la práctica nos va a garantizar un consumo de calidad y de variedad donde no vamos a caer en la monotonía de comer siempre lo mismo. El último aspecto, que para mí no es menor, pero es de los más importantes, es la moderación. A los que no desayunan, porque no tienen hambre, porque no tienen tiempo, porque muchas veces les da náuseas, les tengo una pregunta. ¿También les da náuseas repetir el plato de achura con fritas? Para pensar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hambre se acumula, que el hambre no es manejable si se restringen comidas, si se saltean comidas. Lo que no se consumió en el día se va a consumir en la tarde o noche y en doble porción. Para hacerlo más gráfico, es como una bola de nieve que viene desde la cima, cada vez con más tamaño, cada vez con más volumen y cada vez con más fuerza. Entonces, si no nos detenemos cada 3, 4 horas para tomar una colación, esa bola de nieve se va a desatar de forma voraz en el primer momento en que tengamos la oportunidad de comer. Y vamos a desatar con todos los alimentos que estén en nuestro alrededor. Para ir terminando, junto con esto, quiero desmentir la falsa creencia que dice que cuanto más horas pasemos sin comer, más flacas voy a ser, más peso voy a perder, y no. El cuerpo más experto se vuelve en reservar, en guardar. Y cuando me refiero a reservar, me refiero a esto, me refiero a esto, a esto y a todo lo que queremos eliminar de nuestro cuerpo. La comida no solo te hace engordar, salgamos por favor de esa ignorancia. La comida te puede enfermar o te puede curar. Depende de nosotros, de tomar conciencia con qué nos estamos alimentando y en qué cantidad. Vuelvo, la moderación. Así como existe la frase que la deben conocer, beber con moderación, debería existir una coma con moderación. Tal alimento estimula el sobrepeso. Para darle un cierre, yo les propongo comer rico, comer todo lo que les guste, comer variado, pero siempre cuidar la porción. No por nada existe la frase desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Creo que muchos la conocemos. La salud no tiene excusas. Ay, no puedo, ay, no tengo, ay, me pasó el hambre o peor. Ay, es que me moría de hambre. Tenemos 4 oportunidades al día para elegir cómo cuidarnos y alimentarnos sanamente. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, aquí un poquito lo que estaba manifestando son algo que en el caso de ella, que es de otro país, es una constante que también se está dando en nuestros países, ¿no? O sea, siempre hay alguna idea, un precepto en relación a si debo o no debo tomar tal o tal cosa por desayuno, y a veces se basan por experiencias ajenas. Como bien ustedes por ahí me han dicho, el huevo tiene mucho colesterol. Posiblemente
eso sea cierto pues para la persona que tiene problemas de colesterol y que ya su cuerpo no puede metabolizar bien algunos alimentos con fuente de colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, no a todos comer huevo les va a elevar el colesterol o va a ser dañino o se lo vamos a tener que restringir. Tampoco es así, ¿no? Hay otros, como por ejemplo, que me han dicho el agua de piña para desinflamar o por ahí que la zanahoria es buena para la vista. Entonces, sí hay algunos preceptos o que se maneja con cierta base de veracidad, de un respaldo. Y nuevamente, lo que es cierto para algunos, eh, empiezan a divulgarlo y ahí empieza mucho lo que son las creencias y los mitos, ¿no? Seguimos. Al final de la clase ustedes van a poder identificar creencias alimentarias por un entendimiento de la población con la perspectiva intercultural. Para ello, ustedes en su aula virtual tienen 4 artículos que lo vamos a desarrollar, ¿no? Para que ustedes puedan ver diferentes momentos o entornos en los cuales se van generando las creencias alimentarias, ¿no? El contenido temático, vamos a hablar un poco de somos lo que comemos, la identidad cultural relacionada con la ingesta, el significado de los alimentos, algunas creencias, tabús alimentarios y saberes dietéticos relacionados con la ingesta de alimentos. Y aquí va a ser también un trabajo que ustedes lo van a realizar, un trabajo de investigación principalmente. Entonces, somos lo que comemos. Esta imagen puede representar, ¿será cierto? ¿Qué opinamos? Si yo como hamburguesas, todo eso se queda en mi cuerpo. Si yo como las frutas, todo eso se queda en mi cuerpo. Hay otros que decían, somos lo que comemos o comemos lo que somos. O sea, ¿qué es primero? ¿Creen que esta imagen se cumpla? Depende de si se hace muy a menudo. Ok, bien. Entonces, a esto habría que ayudarlo porque no es solo lo que comemos, ¿no es cierto? Sino con qué frecuencia lo come y qué hago aparte de comerlo. No es solamente suficiente con comer algo, ¿no? Hay personas que comen un montón y nunca engordan y no tienen enfermedades, ¿no? Puede ser que coman mucho, pero coman alimentos cotidianos, con alimentos caseros, ¿no? Y puede que tenga un metabolismo rápido y por ahí puede haber una enfermedad que es el hipertiroidismo, que suelen tener un metabolismo alto. Entonces, habría que ir analizando, ¿no? Ya va a haber un balance. Si comes algo no tan bueno, debe haber una contraparte de un alimento saludable. Sí, posiblemente. Ahora, aquí vemos el interior de la persona. Si bien yo puedo comer muy esporádicamente ciertos alimentos, estos sí o sí van a tener repercusión al funcionamiento de tu organismo. Entonces, si yo empiezo a comer mucho azúcar, muchas gaseosas, muchas hamburguesas o en malos horarios, va a tener una repercusión en tu organismo. Indudablemente tu insulina va a tener que trabajar más rápido, va a tener que elevarse los niveles, etc., etc. Y eso puede acarrear otras complicaciones. Entonces, aquí hay un punto también, y justo está en el estómago. No sé si ustedes habrán escuchado lo que es la microbiota intestinal. ¿Qué han escuchado sobre la microbiota intestinal? ¿Han escuchado sobre la microbiota? ¿Qué han escuchado sobre ella? ¿Mm? ¿Qué es la microbiota intestinal? Manita levantada. Carmela, Leonela, ¿les escucho? Creo que Carmela. Leonela creo que su manita está levantada desde la asistencia. Buenas noches, profesora. Sobre la microbiota intestinal es un tema que a mí me gusta muchísimo y que he estado averiguando bastante. Lo que sé es que la microbiota intestinal tiene que ver también con la permeabilidad intestinal, ¿no?
la microbiota son las bacterias buenas, o sea, son las colonias de bacterias que tenemos en el intestino, ¿no? Y esas bacterias se adquieren con diferentes tipos de alimentos, ¿no? Son de origen animal o de origen vegetal. Y esa población diversa que se adquiere desde que nacemos, porque eh, hay microorganismos que se adquieren desde el momento del parto, por eso a veces es muy importante el parto vaginal, eh, hacen que nuestro organismo desde muy, muy, muy pequeños podamos tener una diversidad de bacterias, ¿no? Que muchas veces van a ser condicionantes a futuro, ¿no? Si uno no ha adquirido o no ha tenido esa colonia de bacterias, ¿no? Y también que muchas veces hay personas que suelen purgarse o porque se sienten mal y sin darse cuenta están eliminando esas bacterias, esas colonias de bacterias que en algunos casos son muy difíciles de repoblar nuevamente, ¿no? Bacterias que se pierden. Entonces, es importante mantener el equilibrio de toda esa microbiota que hay en nuestro cuerpo y, bueno, básicamente también en el intestino para poder mantener un buen estado de salud, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la permeabilidad intestinal, ¿no? Y se dice que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro, ¿no? Está muy relacionado con el cerebro y bueno, es un tema muy largo, es un tema que a mí me gusta mucho, que lo investigo mucho, que fueron hace más o menos 3 años, 4 años, que me lo mencionaron, ¿no? Y yo nunca antes, hace 4 años, yo nunca antes había escuchado hablar sobre la microbiota intestinal y la repoblación de bacterias que hay que tener en el intestino, ¿no? Y la importancia de comer vísceras. Es importante comer las vísceras. Es algo que, por ejemplo, yo a mi hijito casi nunca le he dado vísceras. Y en esas vísceras muchas veces hay bacterias que son importantes, ¿no? Que ellos deberían de tener, son parte de nuestro organismo que nos va a ayudar a un mejor funcionamiento, ¿no? Eso es lo que sé sobre la microbiota intestinal, que es como le he dicho, me gusta mucho ese tema, ¿no? Ok, muy bien. En este caso, complementando lo que dice su compañera, la microbiota ciertamente ha tomado mayor relevancia porque se ha demostrado que para tratar de controlar esta epidemia del sobrepeso y la obesidad, se trabajó mucho haciendo trasplante de microbiota intestinal, ¿no? Entonces, en ese sentido, veían que aquellas personas que tienen una dieta, ¿no? Basada en alimentos más saludables tenían una característica concreta de su microbiota. Alguna cantidad de firmicutes, bacteriostat, todos los, todo su, ¿cómo se llama? La proporcionalidad de su microbiota era muy diferente a aquellos que tenían una alimentación pues alta en grasas, saturadas o en azúcares y todo lo demás. Trataron de hacer este intercambio, ¿no? Y al final se lograba que la persona fuese controlando su peso, pero no por mucho tiempo porque estos microorganismos, ¿no? Esta microbiota necesitaba que recibieran los alimentos. De nada servía si a ellos se hacían un trasplante de microbiota intestinal y siguiesen comiendo como estaban acostumbrados a comer, porque al final esa carga de microbiota que llegaba iba a descender y iba a desaparecer. Eso es por un lado. Por otro lado, se ha demostrado, hay algunos estudios que han demostrado que hay ciertos microorganismos que se dice inciden en una reacción nerviosa para estimular e inducir a la persona a comer ciertos alimentos, ¿no? Concretamente aquellos que son como de carbohidratos, azúcares. Entonces decían que la persona que tenía esos microorganismos tenía una necesidad, tenía una sensación, un deseo por comer ciertos alimentos. Algunos presumían que era justamente por la alta o por la presencia de esa cantidad de microorganismos. Entonces, eso ciertamente al día de hoy hay toda una investigación
Cada vez están tratando de identificar, porque tú en el microorganismos tienes que saber cuál es su nombre, su especie, su género, en qué cantidades hace tal o cual efecto. Hay ya microbiotas que está identificada para diarreas perdón, para controlar episodios diarreicos en niños, para controlar ciertas o mejorar algún aspecto inmunológico. Entonces, ciertamente hay mucha información y eso posiblemente ustedes van a ahondar en algún otro curso, pero el momento de aquí es necesario que lo mencionemos porque nosotros creamos nuestros hábitos. O sea, yo decido qué comer y no comer y tengo que ser consciente de la repercusión que va a traer a mi organismo que coma o no coma ciertos alimentos, ¿no? Y si por ahí yo tengo un impulso, un deseo, tengo que aprender a manejarlos y saber por qué es que tengo ese deseo o esa intención. Hay personas que dicen, no sé por qué, pero quiero un chocolate. Quiero, o sea, no quieren cualquier dulce, quieren específicamente un chocolate. Entonces hay que identificar por qué come eso, ¿no? Y lo mismo con los demás alimentos. Yo recuerdo el caso de una colega que su paciente vino con un comentario que le dijo, estaba tan estresada que lo que necesitaba era una copa de vino. Lo necesitaba, pero no sabe, licenciada, cómo me urgía el cuerpo por tomarlo. Hasta que a la colega le pasó lo mismo. No sé si habrá recordado, habrá asociado o qué habrá pasado, pero dijo que al momento cuando escuchó a la paciente, pues lo tomó como verídico, bueno, como una curiosidad o algo así, hasta que ella misma lo vivió y dijo, oye, es cierto, a veces tu cuerpo te pide algo y tú no sabes por qué. Y no se calma hasta haber recibido algo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que empezar a conocer y a preguntar y tal vez ahondar, ¿no? Hay algunas, dentro de la alimentación, hay algunos alimentos que no te gustan porque tuviste una mala experiencia de niño, ¿no? O escuchaste algún comentario en relación a ese alimento, ¿no? Entonces hay que verlo también por ese aspecto. ¿A qué se debe que el cuerpo te puede verse muchos motivos, ¿no? Como te digo, no recuerdo bien el nombre del microorganismo, pero estaba asociado con un microorganismo. O sea, dentro de la microbiota intestinal había identificado cuál era el que más o menos tenía esa condición, pero algunos también dicen que te pueden pedir el azúcar por una deficiencia, ¿no? O por mucho estrés y algo por el estilo, ¿ok? A ver, espérame un segundito. Ya, listo. Seguimos. Entonces, aquí hay un bonito, no sé si ustedes tendrán la oportunidad o habrán visto este documental. Está en Netflix. ¿Lo han visto? ¿Alguien lo conoce? Muy bien, Carmela. Yo también buscando un poquito para elaborar la clase, esto creo que ha sido puesto en Netflix recién este año, ¿no? Y es un documental que hacen sobre un experimento de gemelos, ¿no? Y justamente así se titulaba ese documental, Somos lo que comemos, un experimento con gemelos. Entonces los invito para que lo puedan visualizar y vean cómo, o sea, no por haber nacido y tener casi el mismo entorno, ¿no? Las personas van a desarrollarse de la misma forma, ¿no? Pequeñas decisiones que pueden tomar pueden tener una repercusión en las personas, ¿no? Entonces, por más que vivan juntos, alguno que decida tomar tal o cual alimento va a tener un cambio o un efecto en ellos, ¿no? De varios grupos de gemelos, ¿sí? Tiene, me parece que son 4 capítulos, yo los invito a que lo puedan ver y de repente la siguiente clase lo podemos debatir, me van comentando sus experiencias, sus impresiones más que todo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí como si no tienen algo que ver este fin de semana, pongan un capítulo de este documental. Seguimos. Cuando hablamos de una identidad cultural relacionada con la ingesta y el significado de los alimentos, aquí ya empezamos a hablar de ciertos hábitos alimentarios, ¿no? Que están relacionados justamente con cierta identidad cultural, ¿no? Y a su vez son influenciados por la formación de la cultura y la sociedad. Entonces,
La relación que tiene la cultura y la sociedad y las personas es en doble sentido, o sea, no es la cultura la que solamente afecta a la persona y la persona es una mera receptora, no, la persona también puede hacer cierto cambio en esa recepción de la cultura que está percibiendo. Es decir, cuando la abuelita, por ejemplo, en el Día de Muertos decía que tenía que hacer una preparación porque iban a venir ese día a comer, yo como niño veía, pero no le prestaba mayor atención. O sea, mi mi interacción era mantenerme, tal vez mantenerme al margen. Y ya conforme yo voy creciendo, yo ya dejo de continuar con esa, digamos, tradición, que para en ese momento pues es algo cultural, es algo social que se realizaba, pero poco a poco puede ser dejado de practicar, ¿no? Otro es, por ejemplo, aquellos comentarios que se dicen que tal alimento o tal plato es representativo de tal o cual lugar, ¿no? Entonces, si eres de Arequipa, tienes que comer picante. Si tú eres del norte, tienes que comer ceviche. Que si tú eres de la selva, el tacacho debe ser algo así. Son preparaciones, ¿no? Son alimentos que están muy arraigados con la persona. Por otro lado, vienen también las tradiciones religiosas, ¿no? Como habíamos visto en Semana Santa, hay ciertas pautas que se tenían que cumplir, algunos sí, algunos no. Creo que último decía el Papa que ya podían comer cualquier carne, que no había problemas y etc. Pero siempre hay tradiciones en torno a estas festividades religiosas, ¿no? La clase social también instaura ciertos patrones de alimentación. De repente acompañar ciertos eventos con alguna bebida en específico, o bien puede ser un cóctel o un corto o algo, o acompañar siempre con un postre, con ciertos tipos de postres, no cualquiera, ¿no? O sea, tienen ahí como una lista de qué es lo que se debe comer, ¿no? También puede estar relacionado con el ingreso económico que tenga, ¿no? Los hábitos alimentarios van variando conforme más ingreso tenga la persona, porque la persona a más dinero destina ese dinero a otros rubros de alimentos tal vez, ¿no? Las restricciones y provisiones alimentarias son elementos característicos de cada cultura, ¿no? Tal vez esto se nota más en otras regiones, en Lima no tanto, porque Lima o sea, tiene mucha oferta alimentaria, ¿no? No hay ¿cómo te puedo decir? Una presión de Lima para que comas tal o cual. Mira, antes incluso me podían decir el turrón ¿cómo se llama esta época? En octubre, ¿no es cierto? Por el Señor de los Milagros y todo. Pero al día de hoy se cumple eso. Solamente se come turrón en octubre. Solamente se come panetón en diciembre. No, yo me acuerdo que antes, no te dejaban comprar o ni siquiera vendían, ¿no? Ciertas cositas porque no era la fecha. Tenías que esperar que llegue tu, ahí recién vendían. Al día de hoy ya no. Panetón, panetón todo el año creo ha estado el panetón desde el año pasado hasta ahorita he visto panetón ni un mes ha salido con promociones, con todo. O sea, ya esas provisiones, estas restricciones incluso de venta de ciertos productos, ya no se están cumpliendo el día de hoy, ¿no? En cualquier fecha, exacto. Recuerdo también que en Semana Santa en Ayacucho había ese pan característico que es la guagua y solamente en esa época lo hacía. Al día de hoy ya no, ya lo hacen también todo el año, ¿no? Porque es un tema de como un pan tradicional de la zona, entonces el tema de turismo también de alguna forma motivaba que siempre hubiese la oferta de ese alimento y el día de hoy ya me parece que sí se puede encontrar en cualquier momento también, ¿no? Entonces, tradiciones religiosas, todo siempre va cambiando. De enero a julio, 8,90 soles este panetón. Y en diciembre 22 soles, creo, ¿no? No sé cuánto estaba el panetón el año pasado. Muy bien, seguimos, chicos. Ah, y acá no se puso la animación, pero aquí un poquito yo les quería mencionar en relación al ceviche. El ceviche
es reconocido como una preparación, un plato del Perú, ¿no es cierto? Pero ¿será exclusivo del Perú? ¿Qué creen? ¿Será exclusivo del Perú? ¿Solo en Perú hacen ceviche? No, pero sí, sigue siendo un plato representativo de Perú, pero no es exclusivo. Muy bien. El yacá, por ejemplo, como bien algunos han mencionado, hay un ceviche de México. Este es un ceviche de México, ¿no? Abajo está su tortillita, ¿no? Y algunas sopas, pues estaba leyendo Ecuador, parece sopa, y algunas regiones de México tienen lo que hacen el ceviche y le ponen mango. Este era el ceviche colombiano, que está relacionado con lo que era camarones, ¿no? Y el de acá, pues entre nosotros, que es el ceviche mixto, que también nosotros manejamos, ¿no? Tenemos, digamos, eso. En realidad, la tradición o la forma de comer cualquier plato en tu localidad, siempre lo vas a destacar por sobre otros lugares. Para el mexicano que come este ceviche con su manguita y todo, le parece el más delicioso que exista. Puede decir que el de Perú es rico, pero nunca se va a comparar a como él está acostumbrado a comer, ¿no? Ahora, si bien en algunos le ponen alimentos que para nosotros pueden ser extraños, es que para ellos son alimentos que están en su localidad, en su región y lo integran a los platos, ¿no? Entonces, nosotros cuando manejamos esto de los platos, de las presentaciones, siempre hay que tener en cuenta que van a recibir cierta influencia, ¿no? Del exterior, de preparaciones y demás, pero se van a nutrir con los productos regionales que se tengan. Y si tú has crecido comiendo siempre este ceviche que tiene manguito o este ceviche que son solo camarones, este va a ser, digamos, el que cuando digan ceviche, es el primero que va a venir a tu mente, ¿no? Seguimos entonces. Cuando nosotros hablamos de mitos alimentarios, aquí hay que reconocer que hay fenómenos que se repiten en todas las comunidades, en los que a ciertos alimentos o preparaciones se les atribuye una realidad que no tienen. Y este mensaje puede ser llevado de generación en generación y pueden tener ciertas variaciones con el tiempo. Por ejemplo, lo que mencionaba por ahí su compañera al inicio, consumir agua con limón, agua tibia con limón en las mañanas, ¿no? Te ayuda a reducir o quemar lo que son grasas, ¿no? Esos son algunos de los mitos que se van eh, compartiendo, ¿no? De generación en generación. Hay otros que hablaban mucho con anemia, porque a veces nosotros estamos más escuchando más sobre estos problemas de salud pública, y hablaban de que tú no podías comer limón porque el limón mataba las células de la sangre, ¿no? Entonces, limón malo mata las células de la sangre. Y otros decían que, en relación, ay, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, en relación a los mitos, por ejemplo, lo que mencionaban también del huevo, ¿no? Que no se puede comer un huevo todos los días, ¿no? Los carbohidratos engordan, efectivamente, ¿no? Entonces, estos son comentarios, frases, ¿no? Que se van a repetir en todas las comunidades, ¿no? Y ahora con la globalización hasta tenemos mitos de Corea que acá piensan que es real, ¿no? O sea, al día de hoy, ya con la globalización y todo, estamos teniendo cada vez más temores de comer ciertos alimentos, ¿no? Como bien decía, ¿no? Comer de fruta de noche engorda, ¿no es cierto? Eh, no sé dónde vi que estaba mal comer sandía de noche. Sandía, no cualquier fruta, sino la sandía. Que te iba a hacer daño comer sandía, que eso no se comía de noche, ¿no? Y así. Las creencias alimentarias, por otro lado, vienen a ser generalizaciones, expresiones o preposiciones conscientes o inconscientes que las personas hacen o dicen en relación a los alimentos y del mismo modo pasa de generación en generación, ¿no?
Entonces, a veces es un tanto difícil deslindar de un mito de una creencia. El mito, obviamente, tenemos a considerar que es algo que es falso, ¿no? Un mito es como sí, una mentira que se ha ido traspasando de generación en generación, algo que se dice sin ninguna base científica, sin nada, ¿no? La creencia, por otro lado, ¿no? Son situaciones que en algún momento tuvieron cierta veracidad y es por eso que se sigue repitiendo y es por eso que te dicen, eh, pásale huevito, huevito al niño, te va a ayudar, lo va a ayudar, ¿no? Eso que dicen que si comes frutas con carne se fermentan y no aprovechas los nutrientes, eh, ahí sí hay que tener en cuenta que en algunas personas eso se puede cumplir, Juan Diego, porque hay personas que tienen mala digestión. Ahora, no es que las carnes se fermentan porque sabemos que no se pueden fermentar las carnes. Recuerden que cada macronutriente tiene un proceso de descomposición puntual. Las carnes se putrefactan, los carbohidratos se fermentan y las grasas se rancian. Entonces, no hay, por ahí empiezan un poquito las confusiones, ¿no? Que se va a fermentar, en verdad, no, simplemente vas a generar de repente más gases porque te estás consumiendo fibra, no lo estás digiriendo bien y por ahí se crea la idea de que estás fermentando. Pero nosotros sabemos que enzimáticamente pues no hay interrelación entre un carbohidrato y una proteína, ¿no? O sea, quien digiere la proteína es una enzima y a la enzima no le preocupa si hay o no fermentos por ahí, o sea, nada que ver, ¿no? Eso sí es verdad, tenemos, sí. Entonces, hay creencias que se fueron trasladando y las personas lo siguen ejecutando, a veces sin saber, a veces simplemente porque se lo dijeron, ¿no? Y porque su abuelita sí lo hacía, porque su mamá sí lo hacía, entonces empiezan a continuar con ciertos comportamientos, ¿no? Muy bien. Y en relación a ello, siempre hay cambios, y acá tenemos una imagen, ¿no? En algún momento se consideraba el colesterol malo y después de un tiempo se le consideraba el colesterol como bueno. Pero detrás de esto hay toda una intención de por medio, ¿no? Eh, Efectivamente, los niveles de colesterol de las personas iban aumentando, niveles no solo de colesterol, sino perfil lipídico. Pero a su vez, no es que aumentaban el colesterol o consumo de carnes, sino lo que aumentaban en ellos era el consumo de carbohidratos. Pero como se identificaba el colesterol en estos alimentos de origen animal, empezaron a considerar que ellos eran los causantes del elevado nivel de colesterol, ¿no? Y por un tiempo empezaron a decir, no, el colesterol es malo, tal alimento no debes comer porque la población está teniendo niveles altos de colesterol y todo, ¿no? Como reconocían en esos alimentos el colesterol, empezaron a vetarlo. Después con los estudios se dieron cuenta que no había tanta relación con esos alimentos y empezaron a decir el colesterol es bueno, ¿no? O sea, tiene una funcionalidad en el cuerpo, debemos consumirlo, claro, seguíamos todavía pregonando de forma moderada, pero ya no se le marcaba ni se le vetaba en este caso, principalmente a lo que era el huevo, ¿no? Porque te restringía mucho el huevo. La yema del huevo es lo que más se quiere retirar cuando te dicen que tienes colesterol, ¿no? Otra cosa que antes los índices normales también han cambiado. Sí, ay, eso de los índices normales es también para ir analizándolo, ¿no? Antes los rangos eran más altos y cada vez lo están restringiendo más. Antes un colesterol normal era 250, luego bajó a 220, luego bajó a 200. Creo que ahora están en 180. Entonces, eh, si te van a estar reduciendo el colesterol, evidentemente vamos a tener más poblaciones, entre comillas, con colesterol alto, ¿no? Si la yema sí tiene colesterol, sí, la yema de huevo tiene colesterol. Todos los alimentos de origen animal tienen colesterol. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos colesterol. Nuestro cuerpo produce, fabrica colesterol porque es la base de muchas otras sustancias importantísimas en nuestro cuerpo. Vitamina D,
hormonas sexuales, ¿no? Entonces hay una necesidad de nuestro cuerpo en producirlo, o sea, necesitamos colesterol, ¿no? Por eso es que el 80% del colesterol de nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo, lo ha producido. Se dice que un 20% lo provee de la dieta y ya por ahí puede más o menos desbalancearse si es que hay una patología de por medio, ¿ok? Pero los cambios en torno a si es bueno tal o cual alimento han surgido y se han propagado por medio de artículos de investigación, lo que decía tal médico, lo que decía tal modelo, tal actriz y demás, ¿no? Entonces vamos por ahí. Las grasas son buenas y se generan muchas hormonas efectivamente. Ahora, aquí, por ejemplo, otro comentario. ¿Es buena una comida baja en grasas? ¿Qué dice? Así, a secas, bajo en grasa. ¿Es bueno o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es buena una comida baja en grasas? ¿Qué han escuchado en relación a ello? Depende de qué grasa, dependiendo de qué tipo de grasa. Muy bien. Ahora ya se maneja de qué tipo de grasa estamos hablando. Efectivamente, al día de hoy, algunas personas sí ven que hay diferencia en tipos de grasas, pero hay que simplemente dicen bajo, no grasas. Vetan todas las grasas como tal. Y en ese sentido, aquí lo que es la industria alimentaria mucho ha tenido que ver, porque ellos empiezan con las propagandas que esto es más bajo en grasa, que esto es bueno, menos porcentaje de colesterol, y entonces te empiezan a ofertar alimentos, productos concretamente, ¿no? Con esa etiqueta que es más saludable, ¿no? Y eso de alguna forma va reforzando la idea en muchas personas de que no se debe comer mucha grasa, ¿no? Es más, cuando se ha hecho estudios en la población peruana sobre si han podido cubrir requerimiento de macronutrientes, grande era la sorpresa de que no llegaban a cubrir los requerimientos de grasas, no llegaban a cubrir. De proteína, más o menos, apenas lo rozaban. De carbohidratos sí se pasaban, pero de grasa no llegaban a cubrirlo, ¿no? Y acá yo tengo otro alimento, que es el pan integral. ¿Quién ha escuchado en relación al pan integral? ¿Cuándo recomiendan consumir pan integral? ¿Cuándo han escuchado de que no, mejor pan integral? Te aporta fibra y no solo carbohidrato. Ok. Para mejorar la digestión por la fibra. Ok. Muy bien. Sí. Efectivamente lo que ustedes dicen, ¿no? Por la fibra. Pero acá nosotros tenemos que empezar a estudiar y analizar si realmente este alimento tiene fibra o no. ¿Por qué? Porque este alimento lo que antes se utilizaba era colorantes, lo pintaban de marroncito y acá encimita le chispeaban así salvado para que digan que tenga fibra, ¿no? Pero que tenga más fibra no hace que tenga menos carbohidratos, o mejor dicho, sí puede que tenga menos carbohidratos, pero no hace que tenga menos calorías, que a veces relacionan así las personas. Si tiene menos carbohidrato, tiene menos caloría, y no es así. ¿Por qué? Porque para que un pan de fibra sea suave, tiene un poquito más de grasa. Entonces, a nivel calórico, está tal igual que el pan blanco. El plus sí es la fibra, sí, pero calóricamente a veces no hay diferencia significativa. ¿Ok? ¿El pan de centeno es mejor? Depende de la persona. En verdad, yo considero que ningún pan es mejor que otro. Simplemente depende de en qué momento lo comes y con qué lo acompañes y cuánto es que estés comiendo, ¿no? Pero habrá personas que les sientan mejor ciertos panes que otros, porque pueden que tengan cierta dificultad para digerir
algunos granos. Entonces, en ese sentido, sí podría ser uno u otro pan mejor que otro, pero ya es por una condición propia de la persona, ¿no? ¿Es verdad que es mejor tostar el pan? ¿Tostarlo? Bueno, sabe más rico. Si a eso te refieres que es mejor tostarlo, sí. ¿Y cómo saber si al comprar un pan integral tiene colorantes para que se vea marrón? Esto solamente es con un estudio bromatológico. Al día de hoy, como vemos aquí, al interior del pancito tú puedes encontrar las semillas, ¿no? La avena y cosas así, ¿no? O sea, la fibra como tal salvado, pero antes no se encontraba, al día de hoy ya se encuentra. Ya ves, mira, Doménica está igual como con los mitos y creencias, lo dijo la tía de la amiga de... Entonces va a depender de por qué es que se lo recomendaron. Alguna condición debe tener la persona para que se lo recomiendan y en base a esa situación es que le ponen la etiqueta de que es mejor o no. ¿Ok? No siempre va a ser así. Muy bien, chicos. En su aula virtual ustedes tienen 4 artículos que vamos a trabajarlo. Ustedes como grupo se van a dividir. No, perdón. Yo los voy a dividir en 4 grupos para que lo puedan trabajar. ¿Ok? Lo van a leer y me van a hacer una presentación, un resumen de más o menos unas 10 diapositivas. A ver, por acá leo 2 preguntas más. ¿Qué opina del pan pita integral? Mm, igual. mm, Solo es una variedad de pan. No. Algunos creen que el pan de pita es mejor porque pues no tiene tanto carbohidrato, pero ya en la cantidad de macronutrientes vemos cuánto le damos nada más. ¿Qué tipo de pan o marca recomienda? Yo no recomiendo alguna en especial, eh, pero al momento de que ustedes, porque hay tantas marcas en verdad, que hay que revisar más que todo de forma comparativa qué me ofrece esta marca A en comparación con la marca B. Y en relación a eso yo puedo tomar la decisión, ¿no? Porque si vamos con marcas en específicas, dentro de esa marca hay tantos tipos que algunos serán buenos y otros no serán tan adecuados. Entonces, por ahí, habría que ver para qué es que estamos dando esa indicación del pan. Nada más. ¿Ya, chicos? A ver, señores, de lo que están presentes aquí, yo los voy a distribuir en 4 grupos, ¿ok? El primer grupo y en su aula virtual ustedes tienen 4 lecturas. Vamos a ir en ese orden. El primer grupo hará mitos alimentarios en cultura fitness. El segundo hablará sobre creencias alimentarias en madres de ancas. El tercero en relación a lactancia materna, mitos y verdades. Y el cuarto, los mitos alimentarios y su efecto en la salud humana. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Los grupos son aleatorios, no se preocupen, es solamente para trabajar este punto, estos artículos que son muy interesantes que lo revisen y que pueda haber una retroalimentación entre ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a formar los grupos de trabajo y ahorita los generamos, iniciamos.